Este día vamos a ver a Oseas, el profeta de la gracia de Dios. Encontramos aquí en Oseas el mensaje del juicio de Dios. Incluso va a aparecer en 3 ocasiones la palabra que Dios contiende contra Israel. Dios contiende contra su pueblo, y esa palabra de contender es una palabra que se usa en el tribunal, es un juicio o es un pleito jurídico de juez, ¿verdad? Que el juez debe de arreglar esa situación, y Dios tiene un pleito con Israel porque se ha apartado de Dios. Pero también nos daremos cuenta que a pesar del mensaje de juicio de Dios, Dios también tiene un mensaje de misericordia, de gracia y de esperanza. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Dios es misericordioso en cuanto a nuestras vidas. Dice el versículo 1 en Oseas capítulo 1: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Nos damos cuenta entonces que el ministerio de Oseas es un ministerio bastante largo en cuanto al tiempo. Es bastante largo el tiempo que él estuvo profetizando, porque nos nombra a todos estos reyes de Judá que estuvieron ministrando cuando él profetizaba. Y aparte nos menciona a Jeroboam, que era el rey de Israel. Jeroboam II sería este, ya que es hijo de Joás. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ve y tómate una mujer prostituta, en otras palabras, porque le dice que tome una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Más adelante se nos dice que esta mujer se hace una ramera, es una mujer de fornicación y después se hace una ramera, o sea que tiene maridos que le dan dinero para tener relación con ella. Y esto siempre toma por sorpresa al que lee la Biblia por primera vez o que lee estas porciones por primera vez y dice: ¿cómo Dios le está diciendo a Oseas que se case con una mujer ramera, con una fornicaria? Y además de eso va a tener hijos de fornicación. Encontramos que Oseas hace caso, se casa con esta mujer y le nacen hijos de Oseas. Alguien ha pensado, o algunos expertos aquí de la Biblia dicen que como le dice que tome hijos de fornicación, se refiere que esta mujer ya tenía hijos. Cuando se viene con él, ya trae unos cuantos hijos y son hijos de fornicación, que no estaba casada, eran hijos de su prostitución que ella había cometido. Entonces la toma y se casa con ella, pero también le va a dar hijos a él. Y todo esto es una señal profética o una demostración profética de lo que está haciendo Israel. Aquí la mujer, Gomer, va a representar a Israel con su prostitución espiritual, con sus adulterios espirituales, queriendo tener a Dios como su Dios, pero además teniendo muchos ídolos y diferentes dioses, y eso es un adulterio espiritual. Oseas representa a Dios, que Dios perdona al pueblo, perdona al pueblo que ha sido infiel y lo vuelve a tomar. Algunos dicen: no, esto fue todo simbólico, fue todo completamente simbólico, y Oseas, siendo un profeta de Dios, jamás se casó con una prostituta. Pero según lo que leemos y entendemos acá, es de que Oseas se casó con esta mujer. Yo me inclino a pensar de que esto que estamos leyendo fue verídico y es real, de que Oseas se casó con esta mujer prostituta, y Dios lo está haciendo para dar una demostración
de lo que era el pueblo, para que el pueblo pudiera entender mejor. Y no solamente Oseas hizo algo así semejante, Ezequiel le tocó también dramatizar el mensaje de Dios, y aquí Oseas está haciendo también como una dramatización con su propia vida del mensaje de Dios. El primer hijo que le nace, le dice: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jehú fue un hombre que en parte hizo lo correcto, hizo lo bueno delante de Dios. Dios le había dicho por medio del profeta Elías que Dios iba a castigar a Acab, y iba a castigar a la mujer de Acab, que era se me escapó el nombre, alguien fuerte para que yo escuche. Jezabel, gracias, ya la estaba confundiendo acá. Jezabel, la esposa de la esposa de Acab, Jezabel. Dios iba a castigarlos a los dos porque hicieron cosas malas delante del Señor. Dios levantó a Jehú, y justamente Jehú cumplió la palabra de Dios, y castigó Dios a Jezabel y a Acab, y se terminó el reino de Acab. Pero además de eso, también cumplió la palabra del Señor Jehú al destruir a los Baales, a los dioses paganos y ajenos que tenía Israel. Los destruyó, y además de eso mató a los profetas de Baal. Entonces limpió a Israel de toda esa fornicación espiritual. Pero lo que hace Jehú, se pasa del mandato de Dios y hace una situación bastante terrible lo que él hace, porque Acab tenía 70 hijos, y viene Jehú con sus tropas y llega a Jezreel y le dice a los ancianos de Jezreel que escojan a un hijo de Acab de los 70, que escogen a uno de los de Acab y preparen un ejército para que vengan a pelear contra mí y mi ejército. Entonces los ancianos de Jezreel dijeron: Jehú es un gran guerrero, ya le ha ganado a 2 diferentes reyes, ¿y cómo nosotros vamos a ir a pelear contra él? Entonces mejor no, vamos a hacer las paces con él. Entonces vienen ellos y le dijeron: nosotros no estamos por pelear contigo, dinos qué quieres que hagamos para hacer las paces contigo. Bueno, yo quiero que me traigan las 70 cabezas de los hijos de Acab y me las ponen aquí en un montón. Entonces los ancianos de Israel mandaron y mataron a esos 70 descendientes de Acab y pusieron las cabezas ahí en ese valle de Jezreel. Y dice el Señor: yo voy a castigar a Jehú por esa violencia, por eso terrible que hizo, y Dios lo iba a castigar, y ahí se iba a parar el reino de Israel que Dios le había dado a Jehú. Jehú tuvo 4 generaciones, una dinastía de 4 generaciones que fueron reyes de Israel, que es el reino del norte, pero allí fue el último que el Señor juzgó, y hasta allí llegó la dinastía de Jehú. Y por eso le dice: ponle a este primer hijo, ponle Jezreel, porque yo voy a castigar a Jehú. Después miramos que dice acá: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz a una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ahora, esta hija que tiene le va a llamar Lo-Ruhama, que quiere decir no compadecida. Dios dice: no me voy a compadecer de Israel, se van a ir cautivos, voy a destruir el reino de Israel del norte, se los iba a llevar cautivos a Siria, y iban a ser esparcidos por todas las naciones. Ya el Señor lo ha dictaminado, Él está dispuesto a hacer esto ahora. Pero dice el versículo 7: mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Esa vez que vinieron los asirios y destruyeron a Israel, también fueron donde el rey Ezequías, que era el rey de Judá, y le dijo: vamos a destruirte, te vamos a hacer pedazos, y vamos a conquistar tu tierra.
Pero Ezequías se humilló delante del Señor, convocó a toda la nación y hizo un ayuno de 3 días, metió en ayuno a todo el pueblo y oraron y clamaron, y en una reunión que estaba mucho pueblo, se levantó un profeta y habló y dijo: Dios no va a destruir a Judá, Dios te va a salvar de esa gente, y dice el Señor que no es tuya la guerra, sino que la guerra es del Señor, y Dios va a pelear por ustedes. Ya los asirios habían acampado en contra de Judá todo alrededor de la ciudad de Jerusalén, como usualmente se hacía. Le ponían sitio a la ciudad para que la ciudad se debilitara, no entrara comida, no entrara ningún recurso. Hasta que la ciudad quedaba débil, entraban y los destruían. Ese era el plan. Pero ya lo habían rodeado cuando de repente Dios obró, y justo para que se cumpla lo que había dicho Oseas, que no iba a ser ni con espada ni con ejército, sino que Dios iba a obrar. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Mandó su ángel y hirió a 190,000 soldados asirios. Quedaron muertos y su sangre corría como un río, y se miraba toda esa muerte que Dios hizo y libró a Judá. Por eso es que Oseas profetizó: a Israel sí se lo van a llevar cautivos, pero a Judá yo lo voy a defender. Judá prevaleció mucho tiempo más, varias décadas más después de que Israel fue destruido, pero al final también Judá va a ser castigado por Dios, y va a venir Nabucodonosor, rey de Babilonia, y va a destruir el templo, se va a llevar los utensilios sagrados del templo, y el pueblo será cautivo, y muchos iban a morir y otros iban a ser dispersados. Gracias, hermano. Así es que eso es lo que está pasando acá. Israel va a terminar de funcionar como reino, pero Judá sería librado. Versículo 8: después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Wow, este sí que está terrible. Al tercer hijo, tuvo el primer hijo Jezreel, la segunda hija Lo-Ruama, y el tercer hijo Lo-Ami, que quiere decir: no eres mi pueblo, no eres mi pueblo. Yo creo que lo más duro que Dios pueda decir de su pueblo, lo más duro que el Señor puede decir de un cristiano, de una persona, es decirle: no, tú no eres mi pueblo, tú no eres mi hijo, tú no eres mi pueblo, y yo no soy tu Dios. Dios bendiga a la familia parada, no los había visto. Dios bendiga al hermano Fernando, a su esposa, a la hermana Ana. Gloria al Señor, Dios les bendiga, gloria a Dios. Eso creo que es lo más duro que puede sucederle. Tú no eres mi pueblo. Qué duro. Tú no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios. Se acabó. Yo contigo no quiero saber nada. Tú no eres mi pueblo, yo no soy tuyo. Yo creo que esas serían las palabras más tristes que nosotros pudiéramos oír, y fueron unas palabras muy tristes para Israel, que Dios le está diciendo: se acabó, como cuando el esposo se divorcia de la esposa, ¿verdad? Se acabó, metemos el divorcio, y aquí tú no eres mi esposa, yo no soy tu esposo. Qué cosa más terrible. Y así Dios le está diciendo: se acabó, tú no eres mi pueblo, y yo no soy más tu Dios. Lo más duro, el juicio más grande que puede haber es esto que Dios acaba de decir aquí: Lo-Ami, tú no eres mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero con todo eso, miremos lo que dice el versículo 10: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Qué hermoso esto de Dios. Nos da el juicio más fuerte para Israel: ya no son mi pueblo. Pero le dice: pero van a multiplicarse, y en un tiempo futuro les va a ser dicho: ustedes son mi pueblo, y ustedes van a subir. Y nos dice acá otra verdad. Dice acá: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe.
Esto concuerda con Ezequiel capítulo 37, que dice que ya no iba a ser Judá y Israel, dos diferentes reinos, sino que sería un solo reino. Un solo, dice, voy a tomar el palo de Judá y el palo de Efraín y van a ser una sola vara. Y ya no van a ser dos, sino una sola. Y también nos da algo bien importante, un solo jefe, el Mesías, que lo gobernará y lo salvará. Y continúa el capítulo 2, dice decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama. O sea, aquí le quita lo negativo. Dile a tus hermanos, pueblo mío, y a tus hermanas, compadecida. Voy a tener misericordia, me compadeceré de ellos. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallarás sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció lo que yo le daba, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. ¿Qué palabras más duras? Hijos de prostitución. Eso es algo duro, ¿verdad? Hijos de prostitución. Hay una palabra que se llama bastardo cuando no tiene papá, ¿verdad? Una mamá que ha tenido relación con un hombre, no se casó con ella, por lo tanto él queda sin papá, nomás su mamá. Entonces es un bastardo, no tiene padre. En inglés se oye bien fuerte la palabra bastard y la usan bien fuerte, como un gran insulto, ¿verdad? En español también es como un insulto, bastardo, no tienes padre. Pero esta todavía está más fuerte, porque no es que son bastardos, además de ser bastardos, son hijos de prostitución, imagínense usted. Y así el Señor le dice a Israel, le dice prostituta y además hija de prostitución, porque se ha contaminado. Israel tomó las cosas del mundo. Todos estos ídolos y todos estos dioses de Israel sabe que son cosas de la carne. Por ejemplo, estaba Baal, que es un dios de la fertilidad, es un dios de sexo, y además de eso estaba otros dioses, como el dios del vino, Bacchus, Baal, Bacchus, prostitución, sexualidad y borrachera. Y encontramos el Ishtar, la diosa del sexo y el vino, la diosa de la fertilidad. Entonces, ¿sabe qué hacían para adorar a estos dioses? Lo adoraban con actos sexuales. Incluso en Éfeso, en el tiempo del apóstol Pablo, habían prostitutas sagradas del templo de Éfeso, que era para la diosa Diana, una diosa de la fertilidad, donde estas prostitutas se acostaban con los hombres y el dinero era parte para el templo y parte para ellas. O sea que hacían pro templo con prostitución, y los sacerdotes y todos estaban de acuerdo para recaudar ese fondo con prostituciones. O sea, la gente tenía sus dioses. Hoy la gente no se hace a Bacchus o a Moloch o a Baal o a Diana, no ponen ídolos y les prenden candelas y los adoran, pero sí están siguiendo esos mismos dioses del sexo y del vino, de la borrachera, la prostitución y la pornografía. Están siguiendo esos mismos dioses. Israel se había contaminado, y también la iglesia de Cristo Jesús tiene que tener cuidado, porque la iglesia de Cristo Jesús también se ha contaminado de esta misma situación. Y por eso el mensaje es válido para el día de hoy, porque tenemos que cuidarnos de no contaminarnos del mundo, de las cosas del mundo. Había otro Dios que Jesús mencionó. En el Antiguo Testamento no se menciona mucho, pero Jesús lo mencionó y le dijo
que había un Dios que era el Dios del dinero. El Dios del dinero, así le llamó Jesús. ¿Cómo se llama ese Dios? Mamón. Hay que saber poner el acento ahí porque no lo voy a poner mal. Mamón, el Dios Mamón. El Dios del dinero, ¿verdad? Que los mueve el dinero. Entonces Israel se había contaminado con estos dioses, pero quería seguir adorando a Dios, y ese es un gran peligro para nosotros, contaminarnos con esos dioses que ahora ya no son ídolos. Ahora Hollywood es el que ha levantado el altar de Baal, de Moloch, de las diosas de la fertilidad y el alcohol, porque todas las películas de Hollywood, todas, casi podemos decir que más del 95% tiene que ver con sexualidad y alcohol y violencia, otra de las cosas también que había mucho en este tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que está promoviendo nuestra sociedad. Nosotros como iglesia tenemos que recordarnos que nuestro Dios es celoso y que Él no está de acuerdo con un adulterio espiritual. Nosotros no podemos cometer adulterio espiritual y tratar de complacer a los dos señores, a la carne y a las cosas del espíritu. No se puede. Israel estaba así. Pero algo que sucede, que siempre me llamó la atención a mí, este versículo 8, que dice que ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ella había dicho: me voy a regresar a mis maridos porque ellos son los que me dan el aceite, el pan, el vino, el mosto, mi lino, la ropa, ellos son los que me dan eso. Y no reconoció que era su marido el que le daba eso. Entonces imagínese usted al pueblo de Dios diciendo: me voy a regresar allá porque los que me dan las bendiciones son estos dioses que yo tengo, y no tomar en cuenta a Dios. Pero Dios le dice: ella no se dio cuenta que yo le daba el aceite, yo le daba el vino, yo le daba todos estos beneficios. Además de eso le multipliqué el oro y la plata que ella ofrecía a sus dioses. Imagínese usted, yo cuando leí esto me dio vergüenza, porque yo estuve mucho tiempo en el mundo y Dios me cuidó, y Dios me bendijo, y Dios suplió para mí, y yo queriendo pensar de que todo lo tenía porque yo era sabio, porque yo era inteligente, porque yo sabía moverme, y queriendo darle la gloria a otro o a mí mismo, ¿verdad? Egolatría, adorarse a uno mismo y no reconocer que era Dios. Y lo que más me llamó la atención es que dice Dios: yo le multipliqué el oro y la plata que ofrecía a Baal. Muchas personas dicen: voy a pedirle a la Virgen que me haga esta sanidad por mi hijo, por mi hija. La Virgen, esa estatua, esa imagen, esa cartulina, esa foto, no tiene poder. Y el niño se sana. Y las personas dicen: la Virgen me hizo este milagro. Y no le dan la gloria a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el único que tiene poder para tomar la vida y dar la vida, a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Gloria a Jesús. Y el pueblo de Israel estaba así, creyendo que sus ídolos y sus cosas le daban la bendición. Hay mucha gente así ahora. Le da crédito a Santo Tomás, le da crédito a San Antonio por las bendiciones materiales que tiene. Cree 100% que fue San Antonio, porque creo que lo puso de cabeza. No sé, para casarse, no sé cómo están esas cosas. La cosa que le dan crédito a esas cositas, a esas cosas, y no se dan cuenta que Dios el que los está cuidando. Y a pesar que andan en un adulterio espiritual, a pesar de que están haciendo abominación y están fallando a Dios, están ofendiendo a Dios, 100% están ofendiendo a Dios en sus borracheras y sus fornicaciones, y Dios todavía tiene misericordia de ellos, tiene misericordia de nosotros. Este versículo a mí siempre me llamó la atención, porque eso es lo que sucede, y nosotros preferimos darle el crédito a otras cosas y a otros dioses y a otros santos y vírgenes, en vez de darle el crédito al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice el versículo 9: por tanto yo volveré y tomaré mi trigo y a su tiempo, y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura,
delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, sus sábados y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me ha dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir mi marido, y nunca más me llamarás Baali, Baal, que es de Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y que te haré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Qué hermoso. Esta es una profecía que aún no se ha cumplido, porque dice: la voy a llevar al desierto, y ahí ella va a cantar como lo hizo en su juventud cuando apenas salió de Egipto, y se va a recordar de esos tiempos, va a volver a su primer amor. Y en Apocalipsis capítulo 12 nos dice de Israel, cuando sea la gran tribulación, que Dios lo va a llevar al desierto y lo va a salvar y lo va a proteger, y que la serpiente, Satanás, el anticristo, va a querer destruirlos, pero el Señor los va a proteger en el desierto. Por eso es que Jesús dijo: cuando venga ese día, ustedes oren que no sea en invierno, y cuando oigan de esto, ustedes salgan corriendo al desierto, porque ahí es donde el Señor los va a llevar, al desierto. Ahí el Señor los va a guardar, y dice que su oída, que este tiempo no les vaya a caer en día sábado, en día de reposo, porque esto es para los judíos, que tienen que guardar el día de reposo por generaciones. Esto no es para la iglesia. Algunos confunden a estas profecías con la iglesia, y dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque ellos creen que Israel ya no más. Pero Dios tiene un pacto con Israel. Aquí Dios le está diciendo: yo me voy a recordar y te voy a traer, y ya no va a ser Judá y Israel, va a ser uno solo. Y Pablo dijo también de que Dios tiene un tiempo para los gentiles y para los judíos. Y Pablo dijo: si cuando Dios castigó a los israelitas, a los judíos, fue de bendición para los gentiles, ¿cuánto más no será la bendición de la restauración de Israel? Porque su castigo, cuando fue negativo, fue de bendición para nosotros. Ahora, cuando sean restaurados y sea positivo, la bendición será aún más grande para nosotros. Pablo reconoce en Romanos capítulo 10 y 11, reconoce de que Israel está en pie. Hay un pacto de Dios para Israel, y está el pacto de Dios con nosotros, con la iglesia. Pero algunos confunden y creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y que cuando vayan al desierto y todo eso está hablando de la iglesia. No, la iglesia estará con Cristo, porque hay un arrebatamiento, hay una segunda venida de Jesús que se da con la primera fase del arrebatamiento de la iglesia, un periodo de 7 años que se conoce como la gran tribulación, y que en el cielo serán las bodas del Cordero, y su segunda venida actual, cuando pone sus pies en el monte de los olivos. Así es como es la segunda venida de Jesús. Pero Israel es el que va a estar pasando esta gran tribulación, y en Apocalipsis 12 dice el Señor que la va a llevar al desierto, a la mujer que ha dado a luz a un hijo varón. Ese hijo varón es Jesús, y la nación que dio a luz a ese hijo es Israel. Dios separó a Israel por medio de Abraham, Isaac y Israel. Dios los separa para que sea una nación santa. Le da a Moisés la ley, le da a los profetas, estos profetas que estamos estudiando. De allí nace José y María, de ese pueblo, para que de ese pueblo nazca Jesús, y de Jesús, en Jesús podamos ser salvos todas las familias de la tierra. Entonces, aquí en Apocalipsis 12 está hablando de Israel, que Dios lo va a cuidar. Me llama la atención que dice: te voy a llevar al desierto y hablaré a tu corazón. Palabras de vida eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo
Cristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.